Afuera, la tormenta rugía con furia, los vientos aullaban, mientras la nieve caía en cortinas cegadoras. Max, un pastor alemán, estaba atado a un poste oxidado, temblando violentamente por el frío intenso. Su aliento formaba nubes blancas. En el aire gélido, cada exhalación era un grito desesperado de calor, un grito que pasaría desapercibido en la vasta desolación. Sus ojos, abiertos y aterrorizados, miraban de las sombras parpadeantes en la distancia a la tormenta que se acercaba rápidamente, pero nada ni nadie se acercaba. Tenía las patas entumecidas, el pelaje húmedo y pesado por la nieve, pero aún así tiraba de la cuerda que lo ataba. Había sido olvidado allí, solo en el frío, esperando a un salvador que nunca llegó. Detrás de Max se alzaba la casa abandonada, con sus ventanas oscuras como ojos hundidos, observando la furia de la tormenta. La puerta crujía levemente, moviéndose con el viento, pero nadie entró ni entraría nadie. Era un lugar abandonado, sus mismas paredes reflejaban el vacío que Max había estado soportando. La casa, como Max, había sido abandonada. A su suerte bajo la nieve. No había señales de vida allí, solo sombras del pasado y la nieve incesante y arremolinada. A través de la nieve cada vez más espesa, Emma caminaba lentamente, con pasos pesados, cada vez más hundidos en la blancura, bajo sus pies. La ruptura la había dejado emocionalmente agotada, y ahora, la tormenta reflejaba la agitación que sentía en su interior. Lo había dejado todo atrás su pareja, sus amigos y el apartamento que compartieron para caminar por las calles, buscando consuelo o al menos un momento de paz. No deseaba nada más que volver a conectar, encontrar algo que pudiera sanar su corazón roto. El gemido atravesó el viento aullante, débil al principio, pero inconfundible. Era el sonido de la angustia y detuvo a Emma en seco. Su mirada recorrió la calle y allí, frente a una casa vieja, lo vio, un perro que temblaba violentamente, con el cuerpo acurrucado en el suelo frío. Sus gemidos lastimeros perforaban el aire. Se acercó con cautela, viéndola, conmovida. Su pelaje, enmarañado por el hielo y la nieve, parecía haber estado abandonado durante días. Y sus ojos. Esos ojos estaban llenos de algo que Emma conocía demasiado bien, miedo. El tipo de miedo que se asentaba en lo más profundo de su pecho, el tipo de miedo que había sentido durante semanas, desde que todo se había derrumbado. Emma se detuvo a pocos metros de Max, con la mano flotando en el aire, llena de incertidumbre. Sintió un vuelco en el corazón de compasión, pero también una punzada de duda. ¿Podría ayudarlo? ¿Sería siquiera capaz? Sus propias reservas emocionales se sentían agotadas, como si no tuviera nada que dar. Había pasado tanto tiempo apartando a la gente y a los sentimientos de su vida. Ni siquiera podía curar su propio corazón y mucho menos salvar a este perro. Y, sin embargo, allí estaba él, necesitando desesperadamente que alguien interviniera, tal como ella lo había necesitado una vez. El conflicto se arremolinaba en su interior. ¿Podría asumir la responsabilidad de un animal, de alguien tan vulnerable? Era capaz de cuidar algo, y mucho menos de una criatura tan frágil como parecía ser este perro. Emma se sentía desgarrada, atrapada entre sus propias cicatrices emocionales y la innegable fuerza de la compasión. Era una decisión que no sabía si estaba lista para tomar, pero el sonido de los gemidos desesperados de Max interrumpió su vacilación y supo que no podía irse. Los ojos de Max se encontraron con los de Emma y en ese instante todo cambió. Su mirada temerosa pareció penetrar en lo más profundo de su ser. Había un profundo sufrimiento en esos ojos que ella comprendía a la perfección: dolor, abandono, soledad. Era la misma mirada que había tenido desde que su relación se rompió y afectó a Emma con más fuerza que cualquier tormenta. Sintió una oleada abrumadora de emoción al mirar al perro, de pie ante ella, tan vulnerable. Su mirada era suplicante, como si le rogara que hiciera algo, cualquier cosa, para salvarlo del frío que empezaba a calarle los huesos. En ese breve instante, Emma sintió un cambio en su interior, la comprensión de que no se trataba solo de salvar a Max, se trataba de ella. Esta era su oportunidad de sanar, de afrontar las profundas heridas que llevaban supurando demasiado tiempo. Algo en su alma reconoció esto como el comienzo de un viaje transformador. Uno que jamás podría haber anticipado, pero para el que estaba más que lista. Durante años, Emma mantuvo su corazón bajo llave. Había construido muros para protegerse del dolor, de la vulnerabilidad que conlleva amar y ser amada. Pero la mirada desesperada de Max destrozó esos muros pieza por pieza. Él no era solo un perro. Era un reflejo de su propia debilidad, de esa parte de ella que había enterrado en lo más profundo. Y al verlo, se dio cuenta de que ya no podía esconderse de sí misma. Este encuentro, aunque aparentemente sencillo, sería el primero de muchos pasos hacia una nueva apertura, hacia encontrar el coraje para dejar entrar al amor.
Emma aún no lo sabía, pero su curación apenas comenzaba. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida y la de Max de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Las botas de Emma crujieron suavemente contra la nieve. El viento cortante traía consigo un frío que le calaba los huesos. Se ajustó el abrigo, respirando invisibles bocanadas a causa del frío. Mientras su mirada se dirigía de las sombras, de la calle a la casa vacía y abandonada de la esquina. Su mirada se fijó en la figura atada cerca del porche deteriorado. Apenas visible bajo las fuertes ráfagas de la tormenta, el aire pareció espesarse a medida que sus pasos aminoraban. El paso, su corazón se aceleraba y cada paso se sentía más pesado, como si su cuerpo la retuviera instintivamente. ¿Era una trampa? ¿O algún animal salvaje, asustado y en apuros? El pulso de Emma se aceleró. Todos los instintos de alerta que había aprendido a lo largo de su vida le decían que fuera cautelosa. Era un riesgo calculado. Podía confiar en este perro desconocido o se lanzaría al ataque del miedo, pero algo la jalaba, una suave punzada en el pecho que le decía que avanzara, que investigara. La silueta de Max se hizo más nítida. El clima le había congelado el pelaje, con la cola entre las piernas temblando de frío. Sus pasos se ralentizaron aún más. Su mano apretando instintivamente la correa de su bolso. ¿Estaba preparada para esto? Se detuvo a pocos metros, con la respiración entrecortada, mientras miraba fijamente al perro. Su mirada la impactó como un rayo. Los ojos de Max, abiertos y llenos de terror y desesperada esperanza. Le dijeron todo lo que necesitaba saber. Había una súplica silenciosa. En su mirada, una que hablaba más fuerte que las palabras. Era como si le pidiera, como si le suplicara que lo salvara del frío, de la impotencia, de las cadenas que lo aprisionaban contra su voluntad. Max dejó escapar un gemido bajo. Su cuerpo temblaba violentamente mientras forcejeaba contra la cuerda que lo ataba. Sus músculos se tensaron por el esfuerzo, pero no pudo soltarse. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella, esperando, suplicando. Confiando, a Emma se le encogió el corazón y una oleada de emoción la invadió. Podía ver el miedo en sus ojos, el dolor en sus movimientos. La crudeza de su vulnerabilidad reflejaba algo muy profundo en ella. Algo que no había podido reconocer. Tragó saliva con dificultad. Ya no podía ignorarlo. La mirada de Emma se dirigió a la casa detrás de Max. Las ventanas estaban oscuras, la puerta entreabierta y un silencio olvidado hacía tiempo la invadía. No había señales de vida. Nadie venía a buscar a Max. Nadie lo ayudaría. Las calles a su alrededor estaban vacías, salvo por los pesados copos de nieve que caían como gruesos mantos, envolviendo el mundo que la rodeaba. En ese momento, una profunda soledad pareció apoderarse de ella. Conocía esa sensación, la de ser olvidada, abandonada, aislada. No era solo Max quien estaba solo. Ella también había conocido la soledad en su propia vida. Esta casa abandonada se sentía como un reflejo de su alma, vacía, aislada, intacta. La imagen de Max, pequeño y vulnerable, frente a la casa oscura, la impactó profundamente. No podía dejarlo allí. No con este frío, no con este vacío. Necesitaba ayuda. La necesitaba. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad. Emma se dio cuenta de que quizá ella también lo necesitaba. Emma se quedó paralizada, con las manos temblorosas al extenderlas hacia Max, con el corazón lleno de una oleada de emociones contradictorias. Quería ayudarlo. Podía ver lo desesperado que estaba, cuánto la necesitaba. Sin embargo, un nudo se le hizo en el pecho. ¿De verdad estaba lista para esto? ¿Para asumir la responsabilidad? El recuerdo de su pasado cruzó ante sus ojos. Las relaciones fallidas, los muros que había construido para mantener a la gente a distancia. Nunca se había permitido ser vulnerable. Dar a alguien o algo la oportunidad de depender de ella. ¿Podría abrirse así? ¿Era lo suficientemente fuerte para hacer lo que Max necesitaba? Sus dedos vacilaron en el aire, a pocos centímetros del cuerpo tembloroso de Max, antes de retirarse. Su corazón decía que sí, pero su mente resonaba con dudas. ¿Y si esto era demasiado? ¿Y si no podía seguir adelante? ¿De verdad podría asumir la responsabilidad de otro ser vivo y mucho menos de un animal que sufría tanto? La respiración de Emma se volvió superficial mientras su mente se agitaba, sumiéndola en la inseguridad. Sus fracasos pasados la habían marcado. Aún sentía el dolor de la traición. El miedo que la había encerrado en sí misma y la había encerrado en jaulas emocionales. Dejar entrar a alguien o algo en su vida siempre se había sentido como un riesgo abrumador. Pero allí, frente a ella, estaba Max, vulnerable, destrozado e indefenso. No pedía nada más que bondad. Y allí estaba ella, paralizada por sus propios miedos, sabiendo que alejarse no la haría mejor que quienes lo habían abandonado. La batalla interna se desataba. ¿Podría realmente abrirse de nuevo? ¿Podría permitirse ser ella quien lo ayudara?
o se alejaría, dejándolo tan solo como se había sentido durante tanto tiempo. Su mente le gritaba que se fuera, que se protegiera de más dolor, pero su corazón, la parte de ella que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, hablaba con más fuerza ahora. Comprendió que ayudar a Max no se trataba solo de él, también se trataba de ella. Podría sanar, podría crecer, si se lo permitía. En ese momento de vacilación, algo cambió dentro de Emma. La inseguridad, el miedo, los muros que había construido alrededor de su corazón, todo empezó a derrumbarse pieza a pieza. No fue un cambio instantáneo, sino una comprensión gradual de que no podía dejarlo. No podía dejar a Max en la nieve, temblando y solo así. Como no podía seguir viviendo en la jaula emocional que se había construido, su corazón se llenó de claridad, respiró hondo, se tranquilizó y luego, sin pensarlo 2 veces, extendió la mano. El cuerpo tembloroso de Max pareció detenerse al sentir su toque, y por un instante el mundo a su alrededor se desvaneció. Solo eran ella, solo él, y la decisión de dar un paso al frente. No estaba segura de qué vendría después, pero sabía una cosa: este era el comienzo de algo transformador. Max ya le había mostrado un atisbo de lo que significaba volver a confiar. No solo lo estaba salvando del frío, se estaba salvando a sí misma de los muros que la habían retenido durante tanto tiempo. Juntos enfrentarían la tormenta y cualquier otra cosa que la vida les deparara. Emma se paró frente a Max, con la mirada fija en la cuerda tensa que le ataba las piernas. El nudo era terco, como el peso de la decisión que enfrentaba. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras dudaba. La cuerda era cruel, le clavaba en el pelaje y su cuerpo exhausto y tembloroso le revolvía el estómago. Conocía los riesgos. ¿Y si reaccionaba violentamente? ¿Y si la veía como una amenaza en lugar de como una salvadora? Pero entonces su cola se movió. Fue débil, solo un leve tic, pero lo decía todo, un destello de esperanza en medio del miedo. Sus ojos, abiertos inseguros, observaban cada movimiento. Emma exhaló lentamente, tranquilizándose. Le temblaba la mano al alcanzar la cuerda. Murmuró palabras tranquilizadoras, aunque no estaba segura de que él las entendiera. No estoy aquí para hacerte daño, Max, solo quiero ayudarte. El nudo era más difícil de lo que parecía. Trabajó despacio, separando las hebras una a una, con cuidado de no tirar demasiado fuerte. El cuerpo de Max se tensó, pero no se apartó. Sus ojos no se apartaron de los de ella, y por primera vez no gruñó ni intentó retirarse. Su cuerpo, antes rígido por el miedo, comenzó a relajarse ligeramente. Aflojó el último nudo, y mientras la cuerda se soltaba, su cola volvió a menearse. Esta vez con más seguridad. Emma dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Ella extendió la mano con cautela, ofreciéndole la que lo había liberado, pero él dudó. Emma se quedó quieta, hablando en voz baja. Ya eres libre, Max. Estás a salvo. Los ojos de Max iban y venían, escrutando cada uno de sus movimientos. Aún había un atisbo de miedo en su mirada. Pero algo había cambiado. Dio un paso adelante, acercándose a su mano extendida. Emma contuvo la respiración. No quería asustarlo, así que se quedó quieta, con la voz apenas por encima de un susurro. No pasa nada. Puedes acercarte. El aire entre ellos se sentía cargado de incertidumbre, pero Emma percibió algo en su postura, un destello de curiosidad mezclado con miedo. Max olfateó el aire, con la nariz crispada, como si dudara si confiar en ella o no. Durante lo que pareció una eternidad, permaneció fuera de su alcance, pero entonces, sin previo aviso, dio un paso tentativo. Y luego otro. El corazón de Emma se aceleró. Este era el momento, la primera señal de confianza. Él acarició su mano con ternura. Su pelaje asperó bajo sus dedos, pero no era la aspereza lo que importaba. Era la confianza. Su mirada se suavizó. Aunque su cuerpo aún temblaba levemente, la había dejado acercarse sin retroceder. Emma sonrió entre lágrimas que ni siquiera se dio cuenta de que se formaban en sus ojos. Buen chico, Max, susurró, con la voz cargada de emoción. Lo estás haciendo genial. Mientras Max la miraba con ojos interrogativos. Emma se arrodilló a su lado. Su voz era baja y tierna al hablar. Estás a salvo ahora. Nadie volverá a hacerte daño. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un gran peso. No solo le hablaba a él, sino también a sí misma. El dolor en los ojos de Max le recordaba sus propias luchas, sus propias batallas con la confianza y el miedo. Y en ese momento, se dio cuenta de cuánto lo necesitaba también. Max no lo comprendió del todo, pero volvió a acariciarle la mano con el hocico. Un movimiento tierno y lento. Casi como un gesto de agradecimiento. Ella lo vio en sus ojos, un leve destello de esperanza, un leve atisbo de fe en sus palabras. Su confianza no le sería fácil, pero se había hecho una promesa. Haría todo lo posible por mantenerlo a salvo.
Por ayudarlo a sanar, Emma se secó una lágrima de la mejilla, mientras le acariciaba suavemente el pelaje. No te dejaré. Ni ahora. Ni nunca, le prometió. Él no ladró ni meneó la cola, pero permaneció a su lado, reconfortado por su presencia, poco a poco, con seguridad. Recuperando la confianza. En los días siguientes, el cuidado de Emma por Max se convirtió en una serie de pequeños gestos silenciosos. Se despertaba temprano para traerle comida, y aunque al principio él se había mostrado receloso de su mano, había empezado a comer de su plato sin dudarlo. Cada día le traía mantas para abrigarlo. Sin presionarlo demasiado, pero siempre presente, había momentos en que ella simplemente se sentaba a su lado, ofreciéndole una presencia reconfortante mientras él dormía la siesta o miraba por la ventana viendo pasar el mundo. Por la noche, se sentaba con él en el suelo, dejándolo descansar la cabeza en su regazo, acariciando suavemente su pelaje mientras se dormía. Era en esos momentos de quietud que su vínculo se profundizaba, cuando las palabras sobraban y el silencio lo decía todo. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, Emma abrió lentamente la puerta de su casa, ofreciéndole a Max la oportunidad de entrar. Su cola se movió con incertidumbre, pero tras una larga pausa, entró. El espacio estaba tranquilo, desconocido, pero cálido. Max dudó, pero luego se acomodó en un rincón, tumbado sobre la manta que ella le había puesto. Emma se sentó a su lado, y al compartir el silencio, la distancia entre ellos pareció desvanecerse, aunque Emma había progresado. Aún podía ver las cicatrices del pasado de Max en su forma de reaccionar a los movimientos repentinos. Su cuerpo se estremecía cuando Emma alcanzaba algo demasiado rápido o cuando un ruido fuerte lo sobresaltaba. Su mirada se distanciaba y, por un breve instante, la calidez de su vínculo se desvanecía. Reemplazada por las sombras del miedo, a Emma se le rompía el corazón cada vez que lo veía. Le hablaba con dulzura, asegurándole que estaba a salvo, pero había momentos en que ni siquiera el roce más delicado podía calmar la tormenta que se avecinaba en su interior. Max había sufrido. Y las cicatrices emocionales eran tan reales como las físicas. Aún así, no se rindió. Comprendió que sanar llevaba tiempo, más de lo que había pensado inicialmente. Podía ver el progreso, aunque fuera pequeño. Cuando empezó a comer con más facilidad de su mano, cuando le permitió sujetar su pata, sin apartarse bruscamente, Emma supo que su vínculo estaba creciendo. Era solo cuestión de paciencia, de dejar que sanara a su propio ritmo. Emma a menudo se cuestionaba su capacidad para ayudar a Max. Sus dudas surgían cuando el progreso parecía lento. Se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si su sola presencia podría sanar las profundas heridas que Max cargaba. Había momentos en que temía no estar preparada para cuidarlo, que el daño fuera demasiado profundo. Pero cada pequeña victoria, el meneo de la cola de Max al volver a casa, su calma al abrazarlo, la forma silenciosa en que la seguía de una habitación a otra, le recordaba que el esfuerzo valió la pena. Poco a poco, se dio cuenta de que el vínculo entre ellos no se trataba de curarlo. Se trataba de estar ahí para él, de mostrarle amor, paciencia y comprensión. Empezó a comprender que la sanación no era solo cosa de Max, sino también de ella. Tenía que aprender a tener paciencia, a confiar en que las cosas se resolverían a su debido tiempo. Las dudas que antes le nublaban el corazón fueron reemplazadas poco a poco por un propósito más profundo. No podía renunciar a él. No. Cuando cada día los acercaba más, no cuando cada momento reafirmaba su vínculo. Era una tarde tranquila, de esas en las que el mundo parecía suspendido en el tiempo. Emma acababa de acomodarse en el sofá con una taza de té caliente en la mano, cuando un golpe seco e insistente resonó por toda la casa. Se le tensó el cuerpo, se le erizó el vello de la nuca. No esperaba a nadie. Se le aceleró el pulso al acercarse cautelosamente a la puerta. Con la mente desbocada, ella la abrió y allí, parado frente a ella, estaba un hombre que no reconoció. Pero Maxi, el rostro del desconocido, estaba contraído por la ira, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. «Tienes a mi perro», gruñó con la voz cargada de furia. Emma retrocedió, sintiendo el peso de sus palabras como hielo. Se le revolvió el estómago. Max, tumbado tranquilamente junto a la chimenea, se había despertado al oír la voz del hombre, con el rabo hundido, los ojos abiertos de miedo. La atmósfera de la habitación cambió, cargada de tensión. «Lo quiero de vuelta», continuó el hombre, dando un paso al frente, sin apartar la mirada de Max. «Es mío. Y no tienes derecho a quedártelo». La amenaza flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. El cuerpo de Max temblaba, su instinto de huida ya se afianzaba. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho mientras lo veía encogerse. Mientras el miedo que, una vez había estado enterrado bajo capas de progreso, salía a la superficie, la respuesta de Max fue inmediata.
El perro, que había estado hecho un desastre cuando lo encontró, ahora estaba parado en un rincón, con el rabo entre las patas y los ojos abiertos de terror. Gimió, alejándose del hombre, como si intentara escapar entre las sombras de la habitación. A Emma se le hizo un nudo en la garganta al ver el pánico en sus ojos. El mismo miedo que ella había luchado con tanto ahínco para ayudarlo a superar. Lo había visto crecer, desde un perro que no podía confiar en nadie hasta alguien que había encontrado seguridad en su presencia. Pero ahora, frente al hombre de su pasado, todo ese progreso pareció desmoronarse en un instante. Max susurró. Emma con voz temblorosa, no pasa nada, amigo. No pasa nada. Pero Max no podía oír sus palabras. Su cuerpo temblaba, respiraba con dificultad y se acurrucó en un rincón, demasiado asustado para moverse. Demasiado asustado para acercarse a ella. A Emma le dolía el corazón. Podía sentir su terror en cada centímetro de su ser. El hombre entrecerró los ojos. No es tuyo. Lo voy a recuperar, dijo con desdén, acercándose. El miedo se apoderó del pecho de Emma, pero algo más la ardía en su interior. Una férrea determinación. No podía permitir que Max volviera a la vida que una vez conoció, la vida que lo había destrozado. Su mente corría, pero su cuerpo se negaba a temblar. Dio un paso adelante, bloqueando el paso del hombre, con el coraje creciendo en su pecho. No, te lo vas a llevar, dijo Emma con una voz sorprendentemente firme, aunque el corazón le retumbaba en los oídos. Ya no es tuyo. La risa del hombre era amarga, burlona. ¿Crees que puedes detenerme? Él es mío, y tú solo eres una mujer que se cree capaz de hacerse la heroína. Las palabras le dolieron. Pero Emma no se inmutó. Se irguió con la mirada fija en él. Cada centímetro de su cuerpo gritaba para proteger al perro que había encontrado seguridad con ella. Max era suyo ahora, y lucharía por él con todas sus fuerzas. Podía sentir la intensidad del momento, la urgencia, la necesidad de actuar. Ya no había vuelta atrás. Emma había tomado una decisión. Max no se iría a ninguna parte. No permitiría que lo separaran de ella, no cuando habían construido este frágil vínculo. Max, temblando, observaba a Emma con los ojos muy abiertos. Movió las orejas, percibiendo algo en el aire, algo diferente. Mientras Emma se mantenía firme, con una postura firme y una mirada firme, el miedo de Max empezó a desvanecerse, reemplazado por algo más profundo, algo protector. Dio un paso, lento hacia adelante, con el cuerpo aún temblando, pero ya no en retirada. Emma contuvo la respiración, observando la vacilación de Max, y entonces, como si comprendiera el cambio en su energía, Max se acercó al desconocido, colocándose entre Emma y el hombre, con un gruñido bajo, vibrando en su pecho. A Emma le dio un vuelco el corazón. Nunca había visto a Max actuar así. El perro, que antes le temía a su propia sombra, ahora estaba de pie, listo para defenderla. El gruñido se hizo más fuerte, más insistente. Una clara advertencia. Emma se agachó y posó suavemente la mano sobre la espalda de Max. Buen chico. Max susurró. Estás a salvo aquí. Sus palabras eran sencillas, pero el poder que emanaban llenó la habitación. La cola de Max se movió y su postura se endureció como si dijera, no me vas a alejar de ella. Este es mi hogar ahora. Emma se giró rápidamente, agarrando su teléfono con manos temblorosas. Su mente corría, necesitaba refuerzos, y rápido. Con dedos temblorosos, llamó a control de animales y luego a la policía. Su voz era tensa, pero logró explicar la situación. La urgencia en sus palabras reflejaba su creciente pánico. Por favor, dijo Emma, con la voz entrecortada. Necesito ayuda. Hay un hombre aquí que intenta llevarse a mi perro. Es peligroso. Al colgar, Emma se giró para encarar al hombre de nuevo, con el pulso latiéndole con fuerza en la garganta. Los ojos del desconocido ardían de ira y dio otro paso hacia ella. Max gruñó más fuerte, agachándose, dispuesto a protegerla a toda costa. El corazón de Emma se aceleraba mientras esperaba la ayuda. Cada segundo parecía una eternidad. El hombre no se rendía. Y el miedo de Emma por Max crecía con cada instante, pero se negaba a dejar que el miedo la controlara. Había llegado tan lejos y no permitiría que se lo arrebataran. La tensión en la habitación era insoportable. Emma permaneció de pie, tensa pero resuelta, mientras Max se interponía firmemente entre ella y el hombre. Sus gruñidos eran constantes ahora, vibrando en el aire como una advertencia. Cuando el hombre dio otro paso hacia adelante, Max mostró los dientes y sus ojos se clavaron en el hombre con una ferocidad que hizo que el corazón de Emma se hinchara. Esta es mi casa, Max pareció decir, no le harás daño. Emma sintió una oleada de gratitud y orgullo. Max no era solo el perro que había rescatado. Se había convertido en su protector, su fiel compañero. Podía ver el cambio en él. El perro, que antes había tenido miedo, ahora se mantenía fuerte, listo para defenderla. El hombre vaciló, la vacilación se apoderó de su postura. La postura de Max era clara, no se rendiría.
Emma sabía que no estaba sola. Juntos podrían afrontar lo que viniera después. El sonido de las sirenas a lo lejos empezó a hacerse más fuerte, indicando que la ayuda estaba en camino. Emma respiró, aliviada, pero no bajó la guardia. Max le había mostrado la profundidad de su vínculo, y en ese momento supo que afrontarían lo que viniera a pasar juntos. Mientras el hombre retrocede a regañadientes, una ráfaga de viento frío entra por la puerta abierta, helando momentáneamente la columna vertebral de Emma. Se aferra a la puerta con más fuerza. Su pulso se acelera, pero antes de que pueda reaccionar, el sonido distante de las sirenas llega a sus oídos. La llegada de control de animales se siente como una bendición, como la calma, después de una tormenta. El hombre, ahora frente a una amenaza oficial, frunce el ceño profundamente, apretando los puños. Pero es demasiado tarde. Las autoridades han llegado. Vamos, ordena uno de los oficiales con autoridad, con voz firme pero tranquila, y el hombre aprieta los dientes, derrotado. Tras una última mirada furiosa a Emma y Max, se da la vuelta y se marcha furioso, murmurando en voz baja. Para Emma, el momento es surrealista. La partida del hombre es como quitarse un peso insoportable. Su corazón, antes latía con fuerza por el miedo y la incertidumbre, ahora late con una sensación de triunfo y liberación. Max, a su lado, la mira con una confianza renovada, con una postura más segura ahora que la amenaza ha desaparecido. Emma respira hondo, sintiéndose finalmente a salvo. En los días siguientes, Emma observa cómo Max experimenta una transformación notable. Ya no es el perro acobardado y temeroso que antes temblaba ante cualquier ruido fuerte. Max ahora se yergue erguido, con la cabeza bien alta. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora brillan con una tranquila confianza. El pelaje de Max, antes fino y enmarañado, ahora es liso y abundante, reflejo del cuidado que Emma le ha brindado. Pero lo que importa no son solo los cambios físicos, es su crecimiento emocional. Ya no se inmuta cuando alguien se le acerca. Ya no retrocede por miedo a que le hagan daño. El vínculo entre ellos se ha fortalecido. La lealtad de Max hacia Emma es inquebrantable. Ella ya no es solo su salvadora, es su protectora, su compañera. Juntos, han creado un hogar donde reinan la seguridad y la confianza. Max ha encontrado su lugar en este mundo, y es al lado de Emma. Al cerrarse la puerta tras el hombre, Emma se apoya en la pared, respirando por fin a intervalos lentos e irregulares. Su corazón se siente ligero, casi ingrávido. El miedo que la había oprimido durante tanto tiempo se disipa lentamente. Max, todavía a su lado, la mira con ojos que ahora expresan una profunda gratitud. Confianza y amor, exhala con dificultad. La pesadilla ha terminado, ha ganado. No solo la batalla por la seguridad de Max, sino por su propia paz mental. Ha luchado con todas sus fuerzas para llegar hasta aquí, y en este momento, todo ese estrés, toda esa incertidumbre parece disiparse. Los ojos de Emma se llenan de lágrimas, lágrimas de alegría, de liberación. La lucha ha terminado. Max está a salvo, ella está a salvo. Las últimas semanas han sido un torbellino para Emma, emocional, mental y físicamente. Cuando acogió a Max, era una mujer llena de miedo, con cicatrices del pasado, reticente a dejar que nadie se acercara demasiado. Pero la devoción silenciosa de Max, su capacidad de confiar en ella cuando ella desconfiaba de sí misma, poco a poco comenzó a cambiarla. Ahora, al mirarlo, Emma se da cuenta de lo lejos que ha llegado. Sus muros, antes tan altos, gruesos y fuertes, han empezado a derrumbarse. La mujer, que temía la vulnerabilidad, ahora encuentra consuelo en ella. Ha aprendido a confiar de nuevo. No solo en los animales, sino en sí misma. El amor de Max le ha enseñado que lo merece, y su presencia le ha recordado que no hay vergüenza en necesitar a alguien a tu lado. Emma sonríe, con el corazón henchido de una nueva comprensión. Siempre ha sido capaz de amar, solo necesitaba recordarlo. Al mirar atrás, Emma se da cuenta de cuánto ha cambiado. Recuerda el miedo y la incertidumbre que la invadieron cuando vio por primera vez a Max temblando de frío. Pero ahora, ya no se ve como una mujer destrozada intentando curar a un perro herido. Ve una colaboración. Ve sanación. Max y Emma, dos almas que una vez sufrieron en aislamiento, han creado algo hermoso juntos. Lo que comenzó como un acto de rescate se ha convertido en algo mucho más. Ambos han sanado. A su manera, simplemente estando ahí el uno. Para el otro, Emma respira hondo, con el corazón tranquilo y sereno. Ya no huye del pasado. Se mantiene firme, lista para afrontar lo que le depara el futuro. Con Max a su lado, los copos de nieve vuelven a caer suavemente, cubriendo el mundo con un manto blanco. Sereno y silencioso, Emma y Max salen juntos. Sus huellas forman un pequeño rastro en la nieve. Es la misma tormenta de nieve que los unió, pero ahora se siente como un mundo diferente. Max camina a su lado con paso firme,
y la mirada llena de la misma confianza y lealtad que le ha demostrado cada día desde aquel primer momento aterrador. Emma sonríe con la mano apoyada suavemente en su espalda, por primera vez en mucho tiempo. Se siente en paz. El peso del mundo ya no pesa sobre sus hombros. No está sola. Mientras caminan por la nieve, Emma siente la calidez de la presencia de Max a su lado. Su cuerpo es una constante confirmación de que ya no están solos en el frío. La tormenta, antes símbolo del miedo, ahora es un recordatorio de la fuerza que han encontrado el uno en el otro juntos. Caminan hacia adelante, uno al lado del otro. Ya no son dos seres rotos, sino dos corazones que se han reparado, sanado, y encontrado su hogar el uno en el otro. Se suele decir que las mayores transformaciones ocurren cuando les damos a otros, ya sean animales o humanos, una segunda oportunidad. Emma aprendió esto de Max, el perro que antes estaba aterrorizado y que ahora se había convertido en un compañero seguro y leal. Su acto de rescate no solo le había salvado la vida, sino que, a su vez, le había dado la oportunidad de reconstruir la suya. El poder de las segundas oportunidades había demostrado ser más que un simple salvavidas. Era un camino hacia la sanación. El vínculo entre Emma y Max los había sanado a ambos. Emma había reabierto su corazón, permitiéndose confiar, no solo en Max, sino en su capacidad de amar. Y Max, antes temeroso y destrozado, también había aprendido a confiar. Su amor por Emma reflejaba la creciente confianza de ella. Juntos, habían creado algo que ninguno de los dos esperaba, un hogar cimentado en el amor y una promesa de protección. Es curioso cómo funciona la vida. Algunas de las conexiones más fuertes se forjan de las maneras más inesperadas. Cuando Emma encontró a Max, nunca imaginó que un perro congelado y tembloroso llegaría a significar todo para ella. Pero en el caos del rescate, algo extraordinario se había revelado. Max, con sus dulces ojos marrones y su gentil presencia, se había integrado en su vida y, al hacerlo, le había mostrado a Emma lo que significaba sanar de verdad. Su vínculo era inquebrantable ahora. No se había forjado por medios convencionales, sino a través del amor que surgió del dolor y el triunfo compartidos. Los pequeños actos de compasión pueden tener un profundo impacto. Lo que comenzó cuando Emma acogió a un perro callejero se convirtió en una experiencia que les cambió la vida a ambos. Max la salvó del aislamiento y ella lo salvó a él de una vida de miedo y soledad. Juntos, experimentaron cómo la bondad, ya sea mostrada a un animal herido o a otra persona, podía transformar sus vidas, convirtiéndolos en versiones más fuertes y mejores de sí mismos. El camino no había sido fácil, tanto para Emma como para Max. El miedo había sido una sombra constante y les había costado mucho valor superarlo. Emma tenía sus propios miedos, a no ser capaz de dar lo suficiente, a amar demasiado y a sentirse herida. Max tuvo que aprender a confiar tras una vida llena de incertidumbre y abandono. Pero a través de sus experiencias compartidas, aprendieron que aceptar el amor significaba aceptar la vulnerabilidad. Al hacerlo, encontraron el coraje para sanar juntos, demostrando que, solo superando nuestros miedos más profundos, podemos encontrar la verdadera paz y el amor. La compasión de Emma hacia Max había generado más que un simple vínculo entre ellos, había creado un efecto dominó. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, se extiende, influyendo en el mundo de maneras que no siempre podemos ver. Al abrirle su corazón a Max, Emma inspiró a quienes la rodeaban a ser más compasivos. A su vez, el amor que compartía con Max les había demostrado a otros que, incluso en los momentos más difíciles, siempre había espacio para la bondad y la esperanza. Cada gesto de amor tenía el poder de generar más bondad, creando un ciclo de positividad que llegaba más lejos de lo que ninguno de los dos hubiera imaginado.